buen día. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, integrantes de esta maestría en Derecho Procesal Penal, tanto a quienes el día de hoy han dedicado un espacio de su tiempo para este nuestro primer encuentro sincrónico, como también a quienes posteriormente tendrán la oportunidad de revisar esta presentación a través de nuestra aula virtual como corresponde. En esta primera unidad comenzaremos con observar algunas indicaciones generales dentro de la penología, las cuales serán presentadas brevemente el día de hoy bajo la siguiente modalidad. En una primera parte trataremos precisión sobre la penología en cuanto a su conceptualización, contenido, autonomía y la relación que presenta con algunas áreas afines. Y en una segunda parte, dentro de la cual precisaremos señalamientos sobre la pena, específicamente su fundamento, teorías, fines, para terminar con algunos indicativos en cuanto a su fuente normativa, tal y como seguidamente iniciamos. Debo comenzar por resaltar la importancia de esta disciplina cuyos aspectos generales, pero muy fundamentales, tendremos la oportunidad de tratar en la presente cátedra. Fijémonos que en el estudio del derecho, en términos generales, muy poco se trata sobre el tema de la penología. Incluso en muchas obras escritas se ubica esta materia, pero como un punto referido dentro de algún capítulo, tal y como también nos ha sucedido con el estudio de la carrera del derecho, en la que de modo insuficiente se trata sobre esta área. Pero más allá de esta situación, en la medida como incursionamos en este fascinante camino del estudio y consecuente investigación, veremos cómo reconocidos juristas han propuesto todo un desarrollo doctrinal que sirve de base muy concreta a la misma y que debe representar, sin lugar a duda alguna, punto de reflexión para todos los profesionales que se inclinan por el estudio o ejercicio del derecho penal. Por tanto, a fin de situarnos en el marco de la presente, resulta que en el contexto jurídico penal, lo relativo al castigo que debe recaer sobre la persona que ha resultado como culpable por la comisión de un hecho punible mediante una sentencia condenatoria definitivamente firme, se ubica dentro de la conocida como fase de ejecución, que, como bien sabemos, forma parte de la última fase del procedimiento, la cual en la práctica se ha convertido en la ejecución de la pena impuesta sin generar mayores actuaciones, ni por parte de los profesionales del derecho, ni menos aún por parte del tribunal competente. Claro está, esto en cuanto al ámbito jurisdiccional concierne. De allí la importancia de esta disciplina jurídica, pues nos va a permitir el entendimiento desde la solidez que ha sido expuesta por estudiosos sobre el tema de toda esta estructura que enmarca el desarrollo de dicha fase y lo que como conocedores del derecho podemos aportar dentro de este sistema. Pues en esta dirección pretendo situar la actividad final que les voy a requerir para la presente materia. Ahora bien, en cuanto a la primera parte de aspectos a tratar el día de hoy, tenemos, en primer lugar, sobre la conceptualización y por ende contenido de la penología. De modo resumido, puedo indicar que el vocablo penología
fue utilizado por primera vez en Norteamérica por el alemán Francis Liebre, quien fuera profesor de Historia y Ciencia Política en la Universidad del Sur de California, aproximadamente en el año 1845, para referirse a la ciencia criminal que trata todo lo atinente al castigo del delincuente. De esta manera, dicho término ha sido susceptible de diversas indicaciones por parte de destacados estudiosos del derecho al tratar de proporcionar un concepto preciso sobre la misma. Así, vemos cómo reconocidos autores venezolanos han efectuado precisión sobre algunas nociones de la misma, como Grisante Aveledo, quien señala que la penología presenta como finalidad la correcta aplicación y ejecución de la pena que ha resultado impuesta mediante una sentencia condenatoria definitivamente firme. También, en igual sentido, Mendoza Troconis presenta a la penología como una rama del derecho cuyo objetivo se dirige a los medios directos de lucha contra el delito. Es más, sobre el tema, el máximo órgano jurisdiccional venezolano ha emitido fallos de los que se infiere el reconocimiento de la penología como parte de lo que se cataloga el derecho procesal penal moderno y se encuentra representada como esa rama del derecho que se ha encargado del establecimiento de las penas que constituyen básicamente la sanción penal impuesta por el ente estatal. Igualmente se observa que en el ámbito internacional se han producido obras reconocidas sobre la materia, entre los que puedo mencionar intelectuales brillantes que aún hoy en día continúan siendo objeto de referencia, como por ejemplo el español Cuello Calón, que durante muchos años de su vida se dedicó a la producción de textos que han sido calificados como excelsos dentro de la penología, para arribar a un concepto sobre la misma que considero comprende en sí mismo de modo muy puntual y directo el contenido de esta disciplina jurídica. Así, dicho autor expresó que la penología trata del estudio tanto de los medios de presión y prevención contra el delito, dentro de lo cual ubica a las penas y a las medidas de seguridad, como finalmente trata todo lo relacionado con los métodos de aplicación y, por supuesto, la efectiva actuación postpenitenciaria. Bien, en este orden de ideas, continuamos en segundo lugar con indicativos en cuanto a la autonomía de la penología y la relación que la misma presenta con algunas áreas afines. De la observación de las distintas tendencias doctrinarias que tratan de proporcionarnos claridad en cuanto al entendimiento de la penología como ciencia autónoma, se reflejan posiciones contrarias. Así se aprecia el distinguido autor argentino Osorio, que en su obra sobre Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, al puntualizar una definición sobre la penología, exalta la divergencia referida, pues señala, por una parte, que para autores como Jiménez de Azúa, la penología carece de contenido propio. Por ello, cuando se ocupa de la pena como consecuencia del delito, formaría parte del derecho penal. En el momento en que su objeto se dirige a la ejecución de las mismas, formaría parte del derecho penitenciario. Y cuando se centra en el régimen punitivo, caería en la esfera de la conocida como política criminal. Por otra parte, dicho autor destaca que otro sector
importante de la doctrina sostiene que la penología se trata de toda una ciencia que se ocupa de las penas, de las medidas de seguridad y, por supuesto, de todas las instituciones relacionadas con los sistemas carcelarios. Sobre este punto resulta muy interesante lo expuesto por el autor mexicano Rodríguez Manzanera, pues aunque hace especial acotación sobre esta situación problemática a nivel doctrinal, sin embargo, expresa de modo muy contundente que la penología debe ser considerada como una verdadera ciencia autónoma, pues está constituida por un verdadero objeto de estudio muy bien determinado, posee un objeto y un método de investigación y además presenta todo un conjunto de conocimientos sistematizados, jerarquizados y muy verificables. Por ello, la penología es una ciencia fáctica, pues estudia la aplicación de todas las normas relativas a la ejecución de las penas y medidas de seguridad para aquellos que han resultado condenados a estar privados de su libertad, donde su objeto de estudio está representado por todas esas reacciones sociales que se generan ante la conducta de esas personas a quienes la sociedad considera como peligrosas. Y su método, como toda ciencia fáctica, estaría representado por la observación y la experimentación. De modo que la penología se puede ubicar dentro de las ciencias penales con las cuales, pese a que se relaciona, presenta algunas diferencias, como por ejemplo con la criminología, que estudia el fenómeno antisocial, pero a nivel conductual, asociados con el crimen, el criminal, la criminalidad, mientras que la penología se enfoca básicamente en la reacción ante ese fenómeno considerado como antisocial. A lo cual el distinguido autor español Calón adiciona que la penología resulta toda una ciencia autónoma, que para la realización de sus fines, en todo caso, toma en cuenta datos e informaciones que otras ciencias, como la ciencia criminológica, le proporcionan. No obstante, la penología resulta ser interdisciplinaria, pues al utilizar conocimientos fundamentales de otras ciencias, puede lograr su objeto enfocado sobre la reacción social y alcanzar de esta manera su finalidad, que al igual que las ciencias penales, se encuentra dirigida a la prevención en razón del valor social y humano que la ha de caracterizar. Sobre este aspecto, de modo muy interesante, resulta lo expuesto por Rodríguez Manzanera en cuanto a la relación que va a presentar la penología con algunas áreas. Así, puedo resaltar que la penología se relaciona con la antropología criminológica, pues ante el hecho que la antropología es una ciencia que trata el conocimiento del hombre, la penología obviamente converge con la misma en el estudio de la reacción social que el conglomerado de seres humanos presenta ante esa situación carcelaria, por supuesto sobre la base del contexto social del momento del que se trate. También la penología se relaciona con la biología criminológica, ya que al centrarse esta en la explicación del criminal y todos los factores biológicos que inciden sobre el crimen, presenta la influencia de esos factores biológicos en la reacción social, que en todo caso constituye el objeto de la penología. De igual forma, la penología presenta vinculación con la psicología criminológica,
pues ante el hecho que ésta estudia los procesos mentales que influyen tanto en la comisión de hechos delictivos como en todos los factores que intervienen en la criminalidad, aporta a la penología explicación muy contundente sobre el entendimiento de la reacción social de toda una comunidad. Equivalentemente con lo indicado, la penología también se relaciona con las calificadas como ciencias jurídico-penales. Así se vincula con el derecho penal por cuanto ante el hecho que esta ciencia estudia las normas penales, le va a indicar con precisión todas las formas de reacción social jurídicamente organizadas en forma penal, su estructura y evidente alcance. También se relaciona con el derecho procesal penal, pues al tratarse de la ciencia que señala las normas del procedimiento que ha de seguirse en la aplicación de una sanción, este representa un punto de vista fáctico dentro de la penología, pues presenta tendencia de orientación para el órgano jurisdiccional en cuanto a las consideradas como sanciones alternativas e incluso los sustitutos de la pena. Ahora bien, visto en forma muy resumida la relación de la penología con algunas áreas del derecho, seguidamente continuamos con la segunda parte del presente resumen relativo a la pena. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la pena, debemos partir de la consideración que sobre la misma existen diferentes definiciones, pero con el entendido que en esta parte observaremos la misma desde un ámbito general, sobre la base de las teorías y principios que rigen la aplicación de la misma y sus fines, pues lo atinente a las consideraciones pormenorizadas sobre la clasificación de las mismas será debidamente vista en unidades siguientes. Bien, sobre las definiciones de la pena puedo resaltar. Mendoza Troconis manifiesta que la pena involucra la pérdida o disminución efectiva de bienes jurídicos personales que ha sido impuesta por el Estado al autor de un delito de conformidad con sus leyes. Asimismo, dicho autor exalta que cuando la norma sustantiva penal venezolana en su artículo 1 establece que nadie podrá ser castigado por un hecho ni condenado por penas que no estén expresamente establecidas, se trata de una norma de la cual se infieren los elementos de la pena, que constituyen la base de las definiciones que han sido incluso expuestas por autores extranjeros. En tal sentido, y en suma, la pena se considera como un mal de privación de libertad y de bienes que establece la ley contra el delito. También resulta interesante en este punto preciso lo expuesto por Rodríguez sobre la pena, en el momento en que afirma que la pena como ejecución de la punición va a presentar la particularidad de reflejar los principios de legalidad y legitimación, por cuanto la legalidad de la misma se sustenta en que resulta impuesta en una sentencia condenatoria y su consecuente legitimidad reposa en que se haya configurado la comisión del delito por parte del sujeto penal. Así las cosas, dentro del marco de lo expuesto, en segundo lugar, debemos ubicar el fundamento de la pena. Como bien sabemos, el soporte de una institución jurídica desde la perspectiva teórica nos ayuda a situarnos en su fundamentación, lo cual permite el entendimiento adecuado sobre su propia esencia. Sobre este particular, Mendoza Troconis nos presenta las teorías que explican el fundamento de la pena
desde la investigación efectuada por penalistas alemanes e italianos, y aunque dichos estudiosos califican las mencionadas teorías de modo diferente, convergen en ciertos aspectos. Así tenemos, los penalistas alemanes dividen estas teorías en absolutas, relativas y mixtas. Por su parte, los penalistas italianos presentan unas teorías clasificadas en clásicas, positivistas y eclécticas. Entonces, para los alemanes, las teorías absolutas consideran que la pena debe tener un objeto reparador. Por ello, el efecto es únicamente hacia el pasado, pues la pena es un fin, lo cual se equipara con lo expuesto por los italianos, para quienes la pena en su esencia representa la retribución del mal que ha sido causado por el delito. Para los alemanes, las teorías relativas señalan que la pena ha de ser considerada como un medio para conseguir un fin. Por ello, su efecto es hacia el futuro, cuyo objeto se encuentra dirigido a que se persiga e intimide al delincuente para de esta manera evitar que se cometan nuevos delitos. Con lo que se identifica también las teorías positivistas explicadas por los italianos, quienes sostienen que la pena constituye un medio preventivo y asegurativo que persigue hacer responsable al delincuente y propone también su readaptación y también educación. Finalmente, de un modo muy preciso, en la explicación de las teorías sobre la fundamentación de las penas, encontramos un punto que bien se puede calificar como intermedio, pues ambos grupos de estudiosos resumen en una sola teoría las tendencias descritas así. Los alemanes explican que las teorías mixtas exigen los efectos sancionadores de la pena bajo dos ópticas, tanto para el pasado, con el objeto de una reparación, como hacia el futuro, con el fin de que se logre una corrección e intimidación adecuada. Por último, los italianos producen una teoría ecléctica, conforme a la cual la pena resulta con doble finalidad, tanto un orden de defensa de la sociedad contra sujetos que han delinquido como una verdadera tutela penal. Bien, en este orden de ideas continuamos en tercer lugar con indicaciones en torno a la finalidad de la pena. Esto operó en los pueblos primitivos y se mantuvo durante muchos siglos. De tal manera, el derecho penal se desarrolla partiendo de la venganza privada que gradualmente adquiere la condición de pública. Se centraban en efectuar uso de la conocida como ley del talión, es decir, devolver un mal a quien había hecho un mal. Posteriormente nos encontramos con la fase calificada como expiacionista o retribucionista, la cual se produce durante los siglos XVI y XVII, donde opera una consolidación de las organizaciones religiosas. Por ello, se consideró como la etapa de la venganza religiosa, en la cual la pena era de interés, pero para el mismo condenado, por cuanto, por un lado, podía lograr la reconciliación con la divinidad y por ello se le considera como expiación. Por otro lado, podía lograr conciliación con la sociedad y en tal orden se consideraba retribución en el sentido de pagar el daño que había ocasionado. Posteriormente encontramos la fase correccionista, que se sitúa en el siglo XVIII, en la cual surge la privación de la libertad como una forma de reacción institucional ante el hecho delictivo, donde se convierte la pena en una sanción, pero con la finalidad de corregir al condenado. Además, en esta fase se incorpora el concepto del régimen penitenciario, entendido como la técnica para el cumplimiento de la pena impuesta,
con la particularidad que en esta fase también surge la teoría de la defensa de los derechos humanos de los presos, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y se observa que de modo muy puntual se señala que el castigo debe ser moderado. Finalmente, nos encontramos con la última fase conocida como resocializante, la cual surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y parte de la premisa conforme a la cual el delincuente es un desadaptado social. Se trata de una situación que debe ser subsanada. En esta etapa histórica, la sociedad no solo se ocupa del delincuente como tal, sino también del conocido como fenómeno de la delincuencia. Por ello, esta fase también se conoce con los nombres de reinserción, readaptación, reeducación y hasta rehabilitación social. Aquí el objetivo se centraba en devolver lo antes posible al delincuente a la sociedad para que pudiera readaptarse por medio de un empleo adecuado y condiciones de vida dignas para su situación. Con lo cual se propugnaron principios fundamentales de la resocialización y de la ejecución de la condena. Pues lo importante no gira en función al delito cometido, sino a quien ha delinquido, a ese ser humano que debe ser devuelto sano a la sociedad. En todo caso, esta fase comprende el principio de resocialización que se considera como uno de los más criticados por las ciencias penitenciarias, por lo difícil de la ejecución real de los axiomas teóricos que lo constituyen. Así las cosas, encontramos de manera muy interesante que la finalidad de la pena se observa también plenamente indicada en los siguientes instrumentos. En el ámbito internacional, encontramos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, señala que la pena tendrá como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, indica que la finalidad del sistema penitenciario se dirige a la reforma y readaptación social de todos los penados. Por su parte, en el ordenamiento jurídico venezolano, la Carta Magna indica que la pena presenta como fin la resocialización, tal y como se encuentra consagrado en el vigente texto constitucional en su artículo 272, que propugna como finalidad de la pena la resocialización y readaptación del delincuente. En la misma dirección, dicho fin también se encuentra contenido en algunos instrumentos penitenciarios venezolanos que fueron aplicados durante muchos años en la fase de ejecución de penas, tales como la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Régimen Penitenciario, que en su artículo 2 expresa que la reinserción social constituye el objetivo fundamental del periodo del cumplimiento de la pena para el condenado. También la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio indicaba que para la rehabilitación del recluso, tanto el trabajo como el estudio resultaban procedimientos muy idóneos. En todo caso, el referido fin se mantuvo en el actual Código Orgánico Penitenciario, que en su artículo 1 estipula como garantías de los privados de libertad su rehabilitación progresiva, el respeto a sus derechos humanos que posibiliten de alguna manera lograr su reinserción social. En el mismo sentido, se observa que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el fin de la pena se encuentra establecido de modo expreso en el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal, enfocado a prevenir
la comisión de delitos, al desarrollo progresivo de derechos y capacidades del condenado, así como también a la reparación del derecho de la víctima. Como se puede observar, dicha norma se encuentra consona con tendencias doctrinarias internacionales, como la presentada por el mexicano Rodríguez Manzanera en su obra sobre la penología, pues para dicho autor la finalidad de la pena se resume en una prevención con doble objeto, tanto especial por cuanto se impide que el sujeto reincida, como general debido a que su efectiva aplicación refuerza una evidente intimidación colectiva dirigida a evitar la consecuente violación de normas del ordenamiento jurídico del que se trate. En este lineamiento, proseguimos en cuarto lugar con lo atinente a la fundamentación de la pena en instrumentos normativos. En cuanto a este particular, se puede resaltar que en el orden internacional encontramos cómo la ejecución de la pena reviste relación directa con el respeto a los derechos humanos del condenado, lo cual se deduce de diferentes instrumentos internacionales, entre los que puedo puntualizar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contempla que todos los privados de libertad tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad del ser humano. En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también señala dicho derecho, que tienen los privados de libertad a ser respetados por la condición de ser humano que los caracteriza. Como bien sabemos, se trata de instrumentos internacionales que, por mandato de lo previsto en el artículo 23 del texto constitucional venezolano, resultan de aplicación inmediata. Además que de lo estatuido en los artículos 2 y 19 del referido texto fundamental, se infiere la protección a los derechos humanos que ha de ser garantizadas por el Estado a través de los correspondientes órganos que ejercen todas sus funciones públicas. Aunado con lo expuesto, en el contexto jurídico venezolano, las penas que se deben aplicar por la comisión de un delito se encuentran, como bien sabemos, expresamente establecidas en el Código Penal, especificadas pormenorizadamente para cada una de las diferentes singularidades delictivas. Pero resulta que también en el ordenamiento jurídico venezolano existen otros instrumentos legales que, aunque algunos de ellos presentan un objeto que no guarda relación directa con la esfera penal, sin embargo contienen disposiciones que señalan penas aplicables a los supuestos fácticos contenidos en dichas normas, como por ejemplo la Ley contra la Corrupción y el Código Orgánico Tributario. Finalmente, en cuanto a este aspecto, puedo señalar que en el ámbito jurídico ecuatoriano resulta que el Código Orgánico Integral Penal condensa tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva en materia penal. De allí que en la parte sustantiva del mismo se observa una especificación muy pormenorizada de todos y cada uno de los aspectos relativos a las penas. Bien, de esta manera hemos visto de modo resumido la primera unidad de nuestro programa de estudio. De este modo llegamos al final de este encuentro. Muchas gracias por la atención prestada. Quedo receptiva a cualquier indicación por parte de ustedes y finalmente les deseo un muy feliz día para todos y cada uno de ustedes. Gracias.